Bueno, muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Este es un nuevo estudio bíblico de este día martes. Espero que bendiga grandemente sus vidas. Y el título de este estudio bíblico es Retén lo que tienes. Mira qué importante. Retén lo que tienes. Está basado en un capítulo, en un versículo de Apocalipsis. Sería Apocalipsis 3, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aquí el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Filadelfia. Ese es el contexto de este versículo bíblico. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Lo voy a volver a leer porque todo el estudio bíblico está centrado aquí. He aquí que yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Filadelfia es una de las iglesias que aparecen en el Apocalipsis. En el Apocalipsis aparecen mencionadas 7 iglesias, que es la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y Filadelfia es la penúltima iglesia del Apocalipsis. Y todos los estudiosos del Apocalipsis dicen que estas 7 iglesias son iglesias reales que existieron, pero también representa la iglesia a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Es una profecía. Y Dios le habla a la penúltima iglesia, o sea, la penúltima iglesia que va a existir en la historia, porque cuando tú lees el mensaje a la última iglesia es bastante triste. La Biblia dice que la última iglesia va a ser pobre, va a ser desventurada, va a ser ciega, va a ser tibia, va a ser desnuda. Pero antes de venir esta última iglesia, Dios le habla a la penúltima, que está representada en Filadelfia. Y le dice esto: he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Esta palabra retener en griego, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, sería la palabra krateo. La palabra krateo, que pertenece al Strong griego 2902. Yo cuando digo Strong estoy mencionando un diccionario bíblico que es el diccionario Strong, y en el 2902 aparece esta palabra, krateo. Y krateo significa tomar con fuerza, retener, aferrarse a algo con violencia, echar mano, guardar, abrazar, asir, detener, prender, tomar. Lo que está diciendo Dios, que lo que Él te ha dado, lo que Él ha otorgado a tu vida, lo que has recibido de Él, lo tienes que retener con fuerza, lo tienes que tomar con violencia. La palabra aquí menciona una palabra fuerte: agarrar. Agarrar es tomar con fuerza, con violencia. Y es una advertencia de Dios. Dios dice en estos días: lo que Él te ha dado, la bendición que Él te ha dado, la palabra que te ha dado, lo que has recibido de Dios, reténlo y tómalo con violencia, con fuerza. Aférrate a ello para que nadie te lo robe. Después dice la palabra: para que nadie tome tu corona, para que nadie te quite lo que te pertenece. Siempre que nosotros andamos en un lugar peligroso, en un lugar conflictivo, me voy a ir acá a lo que es nuestra ciudad de Santiago. Tú vas caminando por la estación central, por el barrio May. Tú todas las cosas que tienes de valor las retienes y las tomas con violencia, ¿cierto? Para que nadie te robe, porque es un barrio donde hay muchos ladrones, donde hay mucho peligro. Y lo que el Espíritu Santo está tratando de decir proféticamente es que en los últimos días, antes de la última iglesia, antes de volver Cristo, iban a ser tiempos muy peligrosos, iban a ser tiempos muy violentos, donde iban a haber muchos ladrones, muchos engañadores
hablando espiritualmente. Entonces Dios le dice a la iglesia, retén lo que tienes, retén lo que yo te he dado para que nadie te lo robe. Esta palabra, mi hermano, el Señor me la entregó y Él me mostraba por su gracia que viene un gran engaño a la tierra, un tremendo engaño a las naciones. Y que como nunca antes la iglesia se tiene que aferrar a su esencia y a lo que ha creído por mucho tiempo para que nadie se lo robe, para que nadie se lo quite. Entonces, mi hermano, una advertencia: lo que Él te ha dado, tómalo con fuerza y que nadie te lo arrebate. Mire lo que el Señor le dijo a Timoteo por medio de Pablo. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Mira lo que le habla Pablo a Timoteo, y es como el Señor hablándole a Timoteo. Tú tienes que tomar esta lectura como que es Dios mismo que le está hablando a Timoteo por intermedio de Pablo. Y mira lo que le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía y la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí hay varias advertencias, hermano, y tiene que ver con esto de retener lo que Dios te ha dado. Primeramente dice la Biblia, ocúpate. Ocúpate de lo de Dios. Después dice, ocúpate de la lectura. Ocúpate de instruirte en las Escrituras. Ocúpate de lo que Dios te ha entregado, este libro tan maravilloso que es la Escritura. Ocúpate en él. Después dice, no descuides el don que Dios te ha dado. No lo descuides. Si Dios te ha dado una asignación, si Dios te ha dado un don, si Dios te ha dado una tarea, no la descuides. Después dice, permanece. Permanece en las cosas que Dios te ha dado. Afírmate, mantente firme en ello. Después dice, ten cuidado de ti mismo. Qué tremendo la advertencia. Eso es lo hermoso de Dios, es un Dios amoroso, te habla antes de tiempo. Dios sabe lo que ha de venir, por eso la Biblia está lleno de profecía y nos advierte para estos días finales. Primeramente, ocúpate de la lectura. Segundo, no descuides el don que Dios te ha dado. Tercero, permanece en las cosas que Dios te ha dado. Cuarto, ten cuidado de ti mismo. A veces nos preocupamos de tener cuidado de todo el mundo, menos de nosotros mismos, de nuestro yo, de nuestra vanidad, de nuestro carácter, de las cosas nuestras que tenemos muchas veces que no son del Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y después Dios le dice a Timoteo, persiste en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. O sea, una persona que se ocupa de la lectura, una persona que no descuida el don de Dios, una persona que permanece, una persona que tiene cuidado de sí mismo, una persona que tiene cuidado de la doctrina de Dios, de retener la doctrina que Dios le ha dado, va a ser una persona que se va a salvar a sí mismo y va a salvar también a los otros. Va a salvar a los que lo escuchan, va a salvar a los demás. Si tú eres una persona diligente en las cosas de Dios, si tú eres una persona que retiene lo que el Señor te ha dado con ser celoso de la doctrina del Señor, no solamente te vas a salvar tú haciendo esto, sino que vas a salvar a los que te van a escuchar. Entonces en estos días, en estos últimos días, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón
cuando yo preparaba este estudio y me decía, viene mucho engaño a la tierra. En particular un engaño muy grande sobre todas las naciones. Y la iglesia va a necesitar aferrarse a su esencia, aferrarse a lo que Dios le ha dado, aferrarse a las cosas que ha creído por tanto tiempo y no soltarlas para que nadie le robe la corona, para que nadie te robe lo que Dios te ha dado. Si Dios ha puesto un don en ti, no lo descuides. No descuides lo de Dios. ¿Qué más habla la Biblia de esto? De ser precavido, de ser riguroso y de retener, de aferrarse. Fíjate que el cristianismo no es algo liviano, es algo que siempre como violento. Cuando la Biblia dice, pon las manos en el arado con firmeza. Las manos en el arado, pero firme en el arado. Yo recuerdo un Jacob que cuando se le apareció el ángel, ese ángel que venía de parte de Dios y que era Dios, dice que lo tomó el ángel con mucha fuerza, se aferró a él y le dijo, yo no te suelto hasta que me bendigas. Yo no te suelto hasta que me ayudes. Así tenemos que estar aferrados a Cristo en estos últimos días y retener lo que tenemos para que nadie nos robe nuestra corona. Mira lo que dijo Pablo referente a esto en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo, decía acá, estaba hablando el apóstol Pablo, de esta manera corro, no como la aventura. Y de esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser descalificado. Y esto que dice al final está muy conectado con lo que le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu yo, de tu carne, de tu naturaleza. Y aquí Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. ¿Por qué decía Pablo que golpeaba su cuerpo? Porque tenía cuidado de él, tenía temor. Mira, esto es muy extraño. Tenía temor del mismo. Sabía y entendía que la naturaleza humana es traicionera, es cambiante. No sé si muchas veces has sentido esa sensación que te traicionaste a ti mismo, que hiciste algo que juraste nunca hacer, que dijiste algo que juraste nunca decir, y en un momento de ira, en un momento de rabia o de descontrol lo hiciste. Y te diste cuenta que pensabas que tenías control de ti, pero que en realidad no lo tienes. Entonces, en estos días, eso de retener lo que Dios nos ha dado consiste también en poder tener cuidado de nuestra naturaleza, de nuestra carne, de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestras pasiones y de esas cosas que hay en el ser humano por naturaleza. No sea que esas mismas cosas nos roben la corona y nos hagan perder lo que Dios nos ha dado. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y también él, poniéndose de ejemplo, decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque yo he sido heraldo para otros. Pablo le había predicado mucho, pero él decía, no siendo que yo, habiéndole predicado a todo el mundo, yo mismo me pierda por descuidarme. Qué tremendo. Yo, habiéndole hablado a todo el mundo, me termine yo perdiendo por descuidar lo que Dios me ha dado, por no retenerlo y por no tener cuidado de mí mismo. Y Pablo decía, yo peleo por una corona que es incorruptible, por una corona que no es como las coronas que se reciben en este mundo. En este mundo puede ser coronado, premiado por muchas cosas, pero la corona que Dios nos tiene a cada uno de nosotros es eterna, es un premio eterno, es un galardón maravilloso. Y Pablo decía, por ninguna manera, de ninguna forma puedo perder esto. Por eso Dios le decía a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes,
y que ninguno tome tu corona, que por ninguna razón pierdas la corona que Dios te tiene. Y como te digo, este mensaje Dios se lo dio a la penúltima iglesia. Filadelfia representa la penúltima iglesia, una iglesia que era muy bendecida, que Dios le decía: ha puesto una puerta abierta delante de ti, era una iglesia muy bendecida. Pero cuando la Biblia avanza a la siguiente iglesia, que es la Odisea, se ve que hubo un descuido. Se ve que no se retuvo lo que Dios había dado, porque la iglesia de la Odisea, que para muchos estudiosos de la Biblia representa la última, es una iglesia pobre, es una iglesia ciega, desventurada y desnuda. Una iglesia que es y no es, una iglesia tibia. ¿Y cómo una persona llega a ser tibio? ¿Cómo una persona llega a ser pobre, desventurado, ciego y desnudo? Simplemente fue una persona que no retuvo lo que Dios le había dado, que no retuvo lo que el Señor le había otorgado, y que le están robando su corona, le están quitando el galardón. Gente que descuidó el don que Dios le había dado, gente que tenía el don dormido, el don anestesiado, y lo tiene que volver a despertar. Estamos en este tiempo, mis hermanos. Fíjate, mis hermanos, que la Biblia dice, a veces alguien dice que hay cosas en la historia que son como rotativas, que vuelven a suceder de nuevo, casi de la misma manera. La Biblia dice que la generación que va a preceder a la venida de Cristo va a ser semejante a la generación que precedió el diluvio y que también precedió la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y fíjate que esta generación es muy parecida a la generación de esos días. Mira, voy a leer el último versículo o capítulo de este estudio bíblico, y se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 27. Lucas capítulo 17, versículo 27. Y habla de la generación que precedió el diluvio y que precedió la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mira lo que dice: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, hasta que vino el fuego del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra. Estos dos versículos me hablan de dos cosas: descuido, distracción de las cosas de Dios. La gente estaba afanada en las cosas que yo no digo que sea malo que te cases, que edifiques, que comas, que bebas, que compres, no estoy diciendo eso. Pero lo que trata de decir la Biblia es que había un descuido generalizado. La gente estaba muy afanada en lo material, muy afanada en cosas de este mundo, y cuando vino el diluvio, cuando vino la destrucción, estaban todos distraídos y no retuvieron lo que Dios les quería dar. Entonces, mis hermanos, para resumir este mensaje, que espero que lo tomes de parte de Dios, primero, retén lo que Dios te ha dado. Primero, retén lo que Dios te ha dado. Consérvalo, guárdalo. Segundo, ocúpate. Ocúpate en lo que Dios te ha dado. Ocúpate en eso. Tercero, no te descuides de lo que Dios te ha dado. No te descuides. Cuarto, aférrate a lo que Dios te ha dado. Aférrate a la fe, aférrate a Cristo, a la iglesia, a congregarte, a reunirte, a orar, a ayunar. Aférrate. Quinto, permanece. No seas de los que están y no están. Permanece, echa raíces, afírmate en la roca que es Cristo. Y sexto, que nadie tome tu corona, que no te roben. No sé si a ti te gusta que te roben. ¿A quién le gusta que le roben? Aquí yo creo que cuando tú hablas a la gente en Chile, a todas las personas le han robado algo. Me robaron el celular, me robaron el auto,
me robaron la billetera, se metieron a mi casa. Estamos en un mundo donde tú haces una encuesta en la calle, a la gran mayoría de las personas nos han robado algo, nos han quitado algo. Pero son cosas que se pueden recuperar. Son cosas que tú puedes volver a tener. Pero cuando te roban en lo espiritual, es mucho más peligroso que te roben en lo material. Y también son cosas que puedes recuperar. Si el diablo te ha robado, si el afán de la vida te ha robado lo espiritual, el Señor te invita en esta noche a recuperarlo. Recupera lo que el Señor te ha dado. Vuelve a ejercer los dones que el Señor te ha otorgado. Y vuelve a hacer lo que hacías antes. Vuelve a las primeras obras. Y retén lo que tiene para que ninguna tome tu corona. Porque nos van a tratar de robar nuestra esencia. Nos van a tratar de robar lo que somos. Nos van a tratar de quitar la identidad. Este mundo es un sistema anticristiano. Es un sistema antidios. Y le va a tratar de robar a la iglesia su esencia, lo que somos, la identidad. Por eso quiero leer el primer versículo para cerrar el estudio. He aquí, dice el Señor, que yo vengo pronto. Queda poco de carrera. La carrera está a punto de terminarse. Estamos en los últimos kilómetros. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que el Señor te bendiga mucho. Agradecemos a los que se han suscrito al canal y le invitamos a seguir suscribiéndose y compartiendo estos mensajes. Bendiciones.